Este programa es traído a ustedes por Malarte, diseño gráfico, arte e ilustración. Consíguelo en Instagram como mal.arte. Bienvenidos a Cultura Etílica, la única pea en la que en lugar de perder neuronas te las multiplica. Bienvenidos sean todos a Cultura Etílica, un podcast donde por fin tenemos alcohol para llamarlo Cultura Etílica. Quien les habla es Marco Losky, @mal.arte en Instagram, y Manuel Alzuru, @ikemanu en Instagram. Saluda, Manuel. Aquí presentándome, ¿no? Diciendo que buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿sabes? Porque uno no sabe Sí, cuándo va. nos oyen. Y muy importante, recuerden, nosotros tenemos cuenta en Instagram del podcast, que es P Cultura Etílica. Ahí tenemos Así de es. todo, tenemos memes, tenemos las portadas de los capítulos, tenemos historias. Pronto Es más, vamos a tener bytes, o sea, pedacitos del capítulo para que estén claros de qué estamos hablando y así vamos. no, y échenle bola, o sea, ustedes llegan cualquiera, ¿no? Y comenten, hagan un capítulo de esto y se lo hacemos. Se lo Sin asco. hacemos. Sin asco, o sea, háganme un capítulo de, no sé, 30 chistes de Jaimito y le lanzamos el podcast de 30 chistes de Jaimito. O Obvio. sea, sin asco. Aparte, también recuerden Bueno, que tenemos un canal de YouTube en donde así tenemos es. contenido exclusivo, interesante. Creo que es importante que se den cuenta de que estamos tratando de expandir nuestro repertorio. Y bueno, esto es Sí. gracias a ustedes y para ustedes. Manuel, di la verdad. Esto que acabas de decir el canal de YouTube es una publicidad solapada al audiolibro que acabas de sacar en el canal de YouTube. Mira, yo no sé, yo lo único que te voy a decir es que estar Es al que mismo sí. nivel de fama de Stephen King dentro de este podcast me hace sentir demasiado bien. Chamo, lo desplazaste como nuestro autor preferido. O sea, ahorita vamos a hacer un capítulo tipo, dime cuáles son los 3 cuentos que más te gustan de Manuel Alzuru. ¿Qué nivel? Y yo me voy a poner ahí tipo, verga, marico. Qué recho. O sea, postulándote y que para el premio Alfaguara, una vaina así. Por supuesto. Chamo, bueno, ahora que tú eres el escritor consagrado de este podcast, pues no sé, me toca a mí tipo entrevistarte, ¿no? Date Para pues, eso. ya me pongo corbata y todo, porque tú sabes, entrevista sin corbata no es Ponte los entrevista. lentes. Ya me Ponte los lo, lentes. ya me lo puse, ya me lo puse. Porque siempre es así, marico. Estoy No activo. sé, Paris Hilton saca un libro de su vida, le echas a poner lentes. Claro. Por alguna razón. Porque esos días uno acabó el trapo el día anterior tanto que el día siguiente hay que ponerse los lentecitos para que no se note. Los lentes, chamo, cuénteme un poco de este cuento, chamo. ¿Cómo fue realizarlo? ¿En qué te inspiraste? Habla un poco de eso. Bueno, cuando yo era pequeño, no, en realidad sí, cuando yo estaba en quinto grado en el colegio hicieron una actividad que me parece increíble y que de hecho me encantaría que pasara en todos los colegios del mundo, que una editorial agarró y dijo, ¿sabes qué? Voy a reunir 100 colegios, creo que fueron 100, creo que sí, de la Ujú. zona y un poco más, para que todos los niños de todos los grados, desde primero de preescolar hasta sexto grado, escriban lo que quieran, el cuento que quieran, y se les va a escribir y publicar en un libro. Y ese libro va a estar escrito, el cuento va a estar escrito tal cual lo escribió el niño. O sea, si tienes errores ortográficos, falta de comas o lo que sea. Ese es su problema, caballero, te dijeron. Sí, básicamente, pero era para que no te cambiaran ni una sola palabra. O sea, la idea era que A tú mí me lograras pasó eso en mi expresar. colegio también. Claro, pero hay muchos colegios que no. Entonces me parece que Sí, sí. es chimbo, o sea, porque es una forma, es como, te dan una muestra de lo que puede pasar si tú te dedicas a la escritura. Una hora algo, claro. Claro, porque lo impresionante fue que yo recuerdo haber escrito el cuento, ¿no? Porque te dan una hoja con una Ujú. cantidad de líneas. Yo, Sí. yo escribí el cuento, mi nombre, apellido, tal, grado, todo. Entregas la hoja y luego teníamos una entrega de libros. Y fuimos al Tamanaco, al Hotel Tamanaco, a una sala que era como la sala de prensa, que tiene un montón de sillas y tal, y como un estrado ahí. Y el tipo te iba nombrando por nombre y apellido, y que, por ejemplo, Alzuru Álvarez, Manuel Adolfo, y tú te parabas y recibías tu libro y tal, y sabes, te veía todo el mundo, o sea, y de muchos colegios que tú ni idea, porque, claro, estaban todos los Claro. padres e hijos de que escribieron Habido y por en el haber. cuento. Claro. Bueno, yo agarro el libro y, ¿sabes? Es un libro que conservo, que está en mi casa. La cuestión es que yo en ese libro escribí la historia del rey.
Que Ok. en ese momento, igual que ahorita se llamó La locura del rey. Ese cuento, yo cuando estudié luego, antes de entrar a la universidad, un curso de escritura creativa con el filósofo Armando Rojas, me dijo que ese cuento estaba muy interesante porque tenía imágenes visuales muy poderosas, las cuales eran el meteorito, un rey que Ujú. estaba loco y la Sí. niña, que eran tres Genial. imágenes muy interesantes. Él me dice que ese tipo de imágenes él las había visto mucho en los cuentos de los hermanos Grimm. Entonces él me dijo, Claro. yo lo que quiero es que tú agarres este cuento y lo transformes a una historia con un desarrollo real, porque el cuento está mocho. Y evidentemente lo Entiendo. que hice fue que yo, en el momento que lo escribí, no recuerdo qué tan sobrio estaba, creo que no mucho, escribí un cuento dentro de un cuento. Ese fue mi planteamiento. Yo quiero un cuento dentro de un cuento. Entonces utilicé la Ujú. imagen de Aurora, que era la niña que yo había puesto en el libro, como personaje externo e interno al cuento del rey. Externo al cuento del rey porque ella tiene un cuento aparte con los niños, e interno al rey porque sigue estando la posibilidad de que ella sea la niña que está en el cuento. Entonces básicamente fue en lo que me inspiré y como lo hice. O sea, yo lo que hice fue, mi planteamiento fue, quiero un cuento dentro de un cuento y manejé ambas historias para tratar de que el lector no se perdiera entre una historia y la otra y llevar un hilo hasta el final. Eso fue lo que hice. Tipo Inception. Más o menos. Un sueño dentro de otro sueño. Sí. Bien. Y bueno, interesante, interesante. Y cuéntame una cosa, es difícil, ¿no? Obviamente escribir tipo, tal vez para ti no tanto en ese momento, porque bueno, eras chamito, pero creo que escribir literatura infantil es muy complicado. O sea, a mí ahorita estoy intentando hacerlo y me parece como que algo sumamente delicado, ¿no? El tema de que tú puedes escribir un cuento infantil, pero sin subestimar a tu lector. A pesar de que tu lector es un niño, va a ser un niño. Ujú. Obviamente tú tratas de no usar palabras muy complicadas, que el planteamiento sea sencillo, pero sin llegar a ser aburrido. Y no sé, me parece a mí que por lo menos escribir para niños es como una gran dificultad en cuanto a la literatura. ¿Tú lo sentiste así como tú estás escribiendo eso? Eh, yo cuando escribí el cuento, yo no estaba pensando a quién se lo estaba escribiendo, básicamente. Ok, Yo lo que en ese momento estaba pensando era que tenía que reescribir una historia hecha por mí en quinto grado. Ahora, después cuando empecé a escribir más historias, me di cuenta de que realmente es complicado porque tienes que lograr tener ese toque imaginativo dentro del cuento suficientemente fuerte como para que la persona que lo lea no se sienta que lo están tratando como un imbécil, básicamente. eso. Y también lo suficientemente divertido como para que el chamo agarre y lo lea. La cosa es que cuando tú te dedicas a un público es más fácil escribir que cuando escribes para muchos públicos. Es decir, cuando yo quiero escribir para niños es más fácil porque yo me enfoco en que todos mis cuentos van a ser estructurados para ese público. El problema Bien, vino en el momento en que yo quise dividir mi forma de escribir, ¿no? Y empecé a escribir porque bueno, obviamente yo y quería entrar en varios concursos y mis cuentos no eran el foco de lo que estaba buscando el concurso. claro. Y te digo una cosa, es más difícil cambiar el foco de lo que estás escribiendo a otra cosa que seguir en el mismo foco. Sí, sí, por supuesto. Estoy de acuerdo. Es mucho más difícil, es cierto. Y claro, claro. Bueno, a ver, ya son, ¿qué? Según el YouTube, el canal de YouTube, Ujú. son 7 likes que tiene el cuento. Y bueno, tiene 34 vistas. Así que bueno, no sé. Cuéntame, ¿pensaste alguna vez tipo que el cuento iba a tener repercusiones o sientes que uno como escritor no llega a eso? Tipo a mientras estás escribiendo, que no piensas en que estás escribiendo para que te lean o para que tenga una repercusión, sino que simplemente estás drenando una idea que te surgió en algún momento. Chavo, es muy loco porque te cuento, cuando tú estás escribiendo, bueno, por lo menos me pasa a mí, no sé si a las demás personas igual, pero a mí me pasa.
cuando yo estoy escribiendo algo, en este caso el cuento, porque lo recuerdo cuando estaba haciendo la locura del rey modificada, Ujú. en mi cabeza lo que pasaba, o sea, yo cuando escribo, muchas veces los personajes los escribo fuera de la historia. O sea, tengo que hacer el personaje, tengo que saber quién es el personaje. O Ok, sea, tengo que saber qué quiere el personaje. Entonces, cuando yo estaba escribiendo el cuento de la historia del rey, de la locura del rey, cada personaje tenía un sentido en mi cabeza. O sea, era como que qué quiero que este personaje haga desde inicio a final. Entonces, cuando estoy escribiendo, yo nunca pienso en quién me va a leer, y sino que pienso en lo que yo quiero escribir, ¿no? En la idea de la forma de desarrollo. Tú empiezas a pensar que te van a leer o no cuando dejas el cuento. O sea, cuando ya lo terminaste, ¿sabes? Como que ya lo dejé, entiendo. lo abandonas, cuando lo abandonas y lo vuelves a agarrar para empezar a hacer todo el tema de, en este caso, grabar la voz para ponerlo en cultura etílica o pasarlo a un formato organizado para mandarlo a un concurso, es en donde tú te enfrentas a una realidad que es, ¿será que les gusta a la gente o no? Porque al principio es a ti, si a ti te encanta muy bien, pero lo más difícil, es lo mismo que dicen los músicos, lo más difícil no es que te guste a ti la canción, lo más difícil es que la canción pegue, pero eso ya no depende de ti, depende del público. Obviamente, obviamente. Y bueno, para cualquier persona que quiera empezar a escribir en este momento, o sea, ¿qué recomendarías tú? Mira, yo soy un escritor exageradamente amateur. Yo lo único que les voy a decir es lo siguiente. Ninguna idea es mala. Ok, Lo único que tienes que saber es que si tú ya sabes para quién es ese cuento o esa novela, lo único que tienes que hacer es documentarte mucho para darte cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, cuando yo escribí luego otras cosas luego de La locura del rey, sí. Armando me dio libros de este escritor argentino que se llama eh, se me olvidó el nombre, Cortázar, Ajá, Julio Julio Cortázar. Cortázar. Y me dijo, cuando uno quiere escribir por primera vez, eso nunca se me olvidará, Sí. cuando uno quiere escribir por primera vez, siempre quieres utilizar palabras bonitas, Ujú. rebuscadas, llamativas, que la gente vea y diga, "Era, qué inteligente este carajo". Sí, sí, sí. Ah, este tipo lee. Claro, y la verdad es que no. Claro. La verdad es que tú tienes que adaptar tu vocabulario a tu historia. Y si tu historia es Sí. coloquial, tu vocabulario puede ser completamente coloquial y puede llegar a ser tan elegante como una historia que tenga palabras rebuscadas. La cosa es que si tú sabes cuál es tu público al que le estás escribiendo, de repente es más sencillo decirle, oye, no quiero hacer esto, que escribirle, no sé, su majestad, de esta petición suya, ¿sabes? Entonces, Sí, el lenguaje en el que claro, debe estar planteada la historia para por ser supuesto. creíble. Y eso te lo muestra mucho Cortázar. Entiendo. El cuento que me Ah, dio bueno. de Cortázar, que me pareció espectacular, fue, no estoy seguro si se llama La autopista del sur, pero creo que se llama así. Que Ujú, es, el cuento ujú. trata de un tipo que agarra una cola y está atrapado en la autopista y se hace amigo de todos los de la Sí, cola. sí, Eso sé es el cuál es, cuento. sé cuál es. Básicamente ese es el cuento. Está Y bien, el otro está bien. escritor que me dio para referencia fue uno que leí yo también para el podcast, que es Bachrich, que es el que escribió Wave. Que Bien. para mostrarme de que también podías utilizar, hacer cuentos, de que te hablaran de tu cultura, de tu país, de tus referencias visuales que tengas, y no es malo. No siempre tienes que hablar de Francia, de Italia, de España, tus cuentos. Estoy de acuerdo, yo creo que un artista debe ser cronista de su época. Es muy difícil que yo en este momento o tú escribamos un cuento o un libro sobre una comunicación de dos personas a través de cartas porque nosotros no nos manejamos con cartas. Nos Podemos hacerlo, manejamos a través del la cosa es que email la riqueza y de a esa través del literatura, mensaje. no, ya, lo que pasa es que yo creo que sí, pero la riqueza de esa literatura va a ser muy diferente a alguien que lo vivió a nosotros. Exactamente, eso es a lo que quería llegar. Le va a restar credibilidad. Cuando tú llegas a leer un libro, por ejemplo, el que estoy leyendo yo en este momento, que se llama Maleficio, donde hay muchas llamadas telefónicas y gran parte de la trama transcurre a través de llamadas telefónicas, uno en este momento puede que no genere tanta empatía por el hecho de que uno no se llega a comunicar tanto por llamadas telefónicas. Tal vez a través de notas de voz, mensajes, emails, etcétera, pero cambia la manera de comunicar una urgencia o la manera de resolver un problema para los personajes y para los lectores.
Entonces, en eso también tiene que ver la manera como tú, narras tu realidad. O To- sea, obviamente cualquier escritor no necesita vivir en Júpiter para escribir sobre extraterrestres, lógicamente. Pero hablar sobre tus conflictos, sobre las cosas que a ti te han pasado en tu vida, es lo que le va a dar credibilidad a la obra que tú escribas. Creo, además, de que por esta razón ninguna obra deja de ser biográfica. Así Totalmente de tú acuerdo. escribas de algo que jamás te pasó. No hay manera de que tú, lo que sea que tú escribas, o pintes, o no sé, comuniques a través del cine, lo que sea, tenga algo que no sea biográfico. Siempre están tus preocupaciones internas ahí. Totalmente de acuerdo. Bueno, otra pregunta que te quería hacer para hablar un poco de la literatura y de toda la influencia esta que trae. ¿Tú crees que un escritor decide ser escritor en algún momento? Tipo, voy a escribir, o simplemente es algo que es irrefrenable, es algo que la vida te lleva ahí aunque tú no lo pienses. No sé, yo siento que evidentemente cada quien tiene sus, digamos, no voy a decir que sus héroes, ¿no? Pero por lo menos sus influencias muy marcadas, ¿no? Entonces, yo creo que cada quien cuando va leyendo es, vas produciendo contenido. Si tú vas a que, si, yo creo que yo sí quise en algún momento dedicarme a ser escritor, por ejemplo, pero pensé, Sí, pero me di cuenta de que me gustaban más otras cosas. Sin embargo, nunca dejas de escribir. O por lo menos yo no. Entonces también es eso. O sea, de repente no estudié letras, por ejemplo. Ni me dediqué a escribir un montón de cuentos, pero no dejo de escribir. Así que la verdad es que yo creo que si tú en algún momento lo quieres, lo vas a hacer. Pero de todas maneras, si no es tu prioridad, como en mi caso, y lo sigues haciendo y lo pegas, o sea, si yo pego un bestseller, por ejemplo, que saqué, sí, sin dudarlo voy a quedarme siendo escritor, porque siento que ya hice como la primera vía complicada. La cosa es que claro, evidentemente hay gente que se le va a dar más fácil y hay gente que se le va a dar más difícil. Yo no creo que nadie, o sea, yo no creo que alguien me diga yo no puedo ser escritor. Yo creo que todo el mundo puede ser escritor. Lo que pasa es que no todo el mundo puede ser el mismo estilo de escritor. me entiendo. Me gustó bastante esa respuesta. Está bastante bien. Bueno, y en otro punto te quería así plantear, tipo, ¿hay algún escritor así que tú piensas que sea como indispensable para ti como escritor? O sea, que sea tu gran inspiración. Y si lo hay, que obviamente lo debe haber, estoy buscando son los nombres más bien, ¿sientes que en la manera tuya de escribir se distancia mucho de ese escritor, aunque ese escritor sea tu pieza fundamental por la cual tú quieres escribir? Ejemplo, te doy un ejemplo para explicarlo un poco mejor. O Ok. sea, si a ti te gusta muchísimo Stephen King, sientes que es tu modelo a seguir como escritor, pero a través de todos los cuentos que has escrito o no sé, la cantidad de cuentos que hayas escrito, te das cuenta de que aunque ese sea tu modelo a seguir, tu estilo es totalmente opuesto. ¿Te ha pasado eso? Sí. Mira, los autores que yo leo, los escritores que yo leo, que siento que pueden llegar a ser influencias directas a lo que a lo que pienso como escritor. Evidentemente Stephen King está, J.K. Rowling está, pero más que Bien. todo en los primeros tres libros de Harry Potter. Ujú, ujú, ujú. Me parece que o sea, es una influencia muy bestial y yo voy a explicar por qué cada una de las cosas. Y este fue sin pensarlo porque fue cuando me introduje en el mundo de la escritura creativa que fue Cortázar. Pero te voy a explicar por Genial. qué esos tres. Stephen King porque me parece que es una persona que te demuestra que realmente la imaginación no tiene límites y tampoco tiene fecha de caducidad. Es decir, hay personas que dicen que que producir muchas obras al año está mal porque las obras probablemente puedan tener van a ser deficientes. Sí, Stephen King te muestra que entiendo. no. O sea, el tipo te muestra que en realidad lo que tienes que tener es un estilo
y ese estilo desarrollarlo a tu manera. Ya está. Ok. O sea, el tipo te dice, mira, yo escribo terror, ¿verdad? Pero mi estilo no es solamente terror, mi estilo es el estilo de Stephen King. Entonces, yo te puedo Estoy de escribir un acuerdo. thriller policial, te puedo escribir terror, te puedo escribir o sea, fantasmas, te puedo escribir criminales, y tú entre todas las obras te vas dando cuenta de que de repente una te guste más que otra, pero el estilo mío sigue estando marcado en todos los libros. Entonces, eso es lo interesante, o sea, no es darte cuenta de que no tienes que agotar una vía, sino saber utilizar esa vía para diversificar tu forma de entregar la obra al público. Eso es lo que muestra Stephen King, eso es por lo que me parece. Ahora, Ok. eso aplicado a mí, yo podría decir que sí tengo varias cosas porque tengo varios cuentos que son que van por caminos completamente diferentes y a públicos completamente diferentes, pero todos puedes ver que los escribí yo. Y más que todo Entiendo. por la forma en que está presentado los personajes. J.K. Rowling me parece indispensable porque los 3 primeros libros son libros que están muy dedicados a niños. Pero no por eso son unos libros que tú digas, no los voy a leer porque son libros de niños. O sea, porque hay libros de Ujú. niños que son para que el niño aprenda a leer. ¿Sabes? Que son que sí, mi mamá me dice que papá Sí, tal. sí, sí. No, son libros que son para niños que lo que hacen es potenciar la imaginación dentro de un mundo o una estructura que no es real, que es, por ejemplo, Hogwarts o el mundo mágico. Entonces, Claro. a Lo partir que de ahí, engancha al niño. claro, te empieza a volar la imaginación porque, mira, puedo hacer volar un objeto, puedo hacer no sé qué. Pero sigue siendo una literatura para niños con palabras no difíciles, pero no quiere decir que trates al niño como un imbécil. Entiendo. Y Cortázar por la simpleza de su escritura. O sea, el tipo te puede escribir sobre una cola Ujú. y sigue siendo un buen cuento. Te puede escribir un cuento muy largo, te puede escribir cuentos muy cortos y sigue estando a un nivel alto. O sea, es decir, darte cuenta de que la forma en que tú escribes no necesariamente tiene que ser, como lo dije anteriormente, súper inteligente para poder Sí. producir una muy buena obra. Y aquí esto va directamente a cualquier parte del arte. O sea, no necesitas tener, ¿sabes? Cualquier cantidad de locuras en un cuadro como para que el cuadro sea bestial. Puedes tener cosas muy simples y sigue siendo un muy buen Estoy de cuadro. acuerdo. Y lo mismo Estoy de pasa en la acuerdo. música. O sea, ahorita yo, o sea, porque lo he escuchado mucho de los artistas y me he dado cuenta. Ahorita hay un problema de que hay tanta tecnología que hay sobreproducción dentro de las canciones. Ujú, ujú. Y te das cuenta de que las canciones que están pegando, o sea, fuera del género reggaetón, digamos, quitemos el género, vamos a poner géneros que sean más tipo que la gente diga, no, es que musicalmente son mejores que el reggaetón. Ok, bueno, vamos a hablar musicalmente sean mejores que el reggaetón. Vamos a poner rock, pop, salsa, merengue. Cuando tú te pones a ver más o menos qué tiene la canción, es una canción que no tiene una sobreproducción, las que están montadas arriba, explotadas. Son canciones Sí, que están armónicamente bien estructuradas que pueden llegar a que tú decir, vea, qué buena canción. perfecto. Y no son una locura, que Perfecto. es lo mismo que pasa con la escritura, más o menos. Bien, bien. Penúltima pregunta que te voy a hacer. Y Dígame. esta quiero que le dediques un poco de, no sé, que te tomes el tiempo que consideres necesario para responderla. Ok. Si pudiera haber una obra literaria, Ajá. puede ser cuento, puede ser libro, puede ser saga, no importa, Ujú. de las que tú has leído, que tú dijeras, esta obra me hubiese gustado haberla escrito yo, ¿cuál sería? Verga. Ok. Es que hay varias. Sí, sí, tómate el tiempo que necesites porque yo sé que no es fácil. No es fácil porque es difícil escoger el hijo preferido. Lo que pasa es que hay varias. Y en esas varias Bueno, hay, dime tres, a hay ver, o dos. variaciones dentro de la misma. Una es como casi que. Pasa que. Bueno. A ver, me hubiese encantado poder haber escrito El Señor de los Anillos. Claro, Porque ok, Porque El Señor de los Anillos tiene una locura de mundo planteado en hojas. Pero es una locura de mundo. Aparte es una genial. locura pensar que tenga idiomas aparte del español, inglés, francés, ¿sabes? Creados. Sí, Y sí, aparte es lo una que... locura pensar que lo hizo un tipo. ¿Sabes? Obvio, Uno. Es como mierda, obvio, loco. O obvio. sea, un tipo hizo esto. Entonces sí, El Señor de los Anillos sería uno.
Otra de las que me hubiese encantado escribir es las de la saga del Game of Thrones. Pero Ok, porque la política la trabajan muy interesante. Entonces, es como, o sea, genial. más allá de todo el tema que fue la historia planteada del muro, de los caminantes blancos, de Jon Snow, de todos los, de todos ellos, el tema Sí, como trabajó la política y como porque todavía no ha terminado la saga de libros, como la trabajó a lo largo de los libros, me pareció sumamente interesante genial. y delicada. Y el otro que me hubiese podido encantado escribir, que de hecho no tiene Ujú. autor, todavía no se sabe quién lo escribió, Ah, bueno, ok. es el libro que tiene un montón de cuentos de las mil y una noches. Ese libro es autor Ok. desconocido. Ok. Esos cuentos, El compendio de historias árabes. exacto, pero Bien, no tiene un autor. O sea, tú no puedes decir, lo escribió, no sé, Julio Pérez, no. O sea, ese perfecto. compendio de libros, de cuentos, es muy interesante porque te va llevando por historias sumamente creativas Ujú. y sumamente reales, porque muchas son bastante crudas a la realidad. Y siguen Bien, siendo muy interesantes y muy buenas. Y otras te dan ya mucho para la imaginación, como Aladdin. Pero, genial. pero está curioso que en ese en específico lo que explotan es mucho la imaginación. Entonces como, verga, ok. Yo creo que serían esas tres. Esas tres pueden ser. Y ojo que no digas Harry Potter. Interesante que no digas Harry Claro, Potter. claro, claro, claro. Bueno, está buena la respuesta. Dije anteriormente que esta iba a ser la última, pero bueno, mentí. Como buen Tengo otra, borracho, pero la despedida es como larga. buen borracho. Como buen borracho mentí. Tengo otra pregunta. Tú, obviamente, me imagino que has estado familiarizado como buen fan de Harry Potter y de Joanne Rowling y de todo lo que involucra al mundo de este mago. Ujú. Este, sobre el problema en el que está metido actualmente Sí, la autora de Harry Potter, sí. ¿no? Si tú tuvieras la oportunidad de echarte unos rones con Joan Rowling Ujú. y preguntarle, epa, ¿qué pasó, chama? Obviamente la tomarías, pero ¿qué le preguntarías a través de eso? O sea, ¿qué tanto sientes tú la necesidad de pedirle a ella una declaración? No sé si disculpa o que te explique realmente cuál fue el problema, que ya bueno, todos lo sabemos, pero que ella dé su versión de la historia. ¿Qué le preguntarías en ese momento? Yo te tengo una respuesta un poco curiosa a eso, ¿no? Yo considero de que hay que ver muchas veces el arte más allá del autor o más allá del creador, ¿no? Es como decirme, tú llegarías y ves a Michael Jackson y le preguntas sobre si alguna de las violaciones o lo que lo acusan es verdad. No, no se lo Ah, pregunto. ¿Sabes por qué? Porque yo prefería preguntarle, epa, cuéntame, ¿qué se sintió tener el primer éxito al nivel que lo tuviste fuera de los Jackson 5? ¿Sabes? Es como, ok. yo me voy, si yo conozco a J.K. Rowling, lo Ujú. primero que yo le pregunto, seriamente, Sí. es, para ti, en ¿Puedes este... adoptarme? No, bueno, aparte, ¿no? Pero para ti en este instante, que estás aquí parado, sentado, tomándote unos rones conmigo, Sí, sí. ¿qué se siente llegar a que una historia que pensaste un día tenga el nivel de influencia en la gente que tiene ahora? O sea, ¿qué se siente? Puede ser impresionante, ¿no? O sea, pasar de tener engavetado todo a soltarlo porque, bueno, vamos a escribirlo. Y que de pronto Sí. repercuta en la sociedad mundial Y a de este esa nivel. manera. Claro, Porque no es lo mismo claro, claro. decir, bueno, yo suelto un libro y es bestseller. Un libro. A decir, bueno, suelto un libro y suelto 7 libros y me pasan 10 años, 20 años del primer libro y sigue estando igual de vigente que el día uno. Debe ser muy bestial. Total, Debe ser muy total. Y bestial. de que tú amenazas con sacar otro libro y tenlo por seguro que el mundo tiembla de emoción, Claro, ¿no? claro. Me gustó esa respuesta, me gustó esa También le respuesta, tipo de, preguntaría, de tipo, dejar de lado tam- también le haría ese tópico. Ah, perdón, te perdón, es que interrumpí. aquí fan enamorado. Sigue. Le haría otras dos preguntas.
Dale, suéltala. Primera pregunta. Coño. Que si. Ahí ya va. La, la primera pregunta. Ay, Manuel, te pusiste nervioso. Ay, Tranquilo que ella no nos nervioso. está No, escuchando. no. Ella no nos está escuchando, tranquilo. No, en serio, en serio. La primera pregunta que le haría sería que si en sus planes actuales o futuros Ujú. no piensa hacer un libro únicamente de la vida de Voldemort. Me parecería estupendo. Estupendo. Ok. Me encantaría leerlo. Ok. Así sea corto. O sea, un libro tipo de 100 páginas. Me encantaría Sí, igual sí, leerlo. sí. Me parece que... O un cuento largo, no sé. Ajá, claro, pero me encantaría conocer su visión de la vida del tipo. O sea, eso. Y la segunda que le haría, última, así tipo, ya para irme, eh, que, que si ella me puede decir de qué casa soy ya, así tipo, ella. Interesante. Está buena, está buena, está buena la entrevista con ella. Bueno, ahora sí. Última pregunta. Cuéntame. Última pregunta. Cuéntame. Si tú escribieras el gran libro de tu vida, Ujú. el gran libro de tu vida, o sea, piensa en eso un momento. ¿A quién le dedicarías ese libro? Obviamente depende del tema que vayas a tratar y tal, pero si hay una gran obra en tu vida que tú digas, tengo que agradecérsela a esta persona, ¿a quién sería? A mi abuelo. Sin ninguna duda. Ok, ¿Sabe por qué? perfecto. Porque cuando yo Cuéntame. era pequeño, bastante pequeño, no me gustaba leer, odiaba leer, pero no porque la lectura me molestara, sino porque yo no usaba lentes y yo tenía que usar lentes. Entonces, leer era una tortura porque evidentemente las letras se me saltaban, me dolía la cabeza, los ojos se me cansaban, entonces era como que no me gustaba leer, me parecía una vaina horrible. Una vez que me pusieron Perfecto. los lentes, ya no tenía ese problema, pero ya el hábito ya no lo tenía. O sea, ya era como que, Ujú. ay, que leer, qué fastidio leer. Bueno, mi abuelo me dijo un día que se sentó al lado mío y me dijo, vamos a leer. Y hacíamos como un intercambio, él me leía un cuento del periódico, salían como historietas. Sí, Entonces leía que sí, bueno, yo voy a leer Popeye y tú vas a leer, no sé, Olaf el Garfield. Amargado. Ajá, también. Ajá. Y bueno, así íbamos y entonces los días que iba mi prima también lo hacía. Entonces yo creo que mi primera aproximación real a la lectura, más allá de lo que mi papá me leía y más allá de lo que yo veía que era mi papá leyendo y todos los cuentos y todas las historias y todos los libros que estaban en mi casa, era mi abuelo sentándose al lado mío diciendo, bueno, vamos a leer. Y era como, ¿sabes? Empieza a entender lo divertido y diferente, porque es distinto ver televisión a ver, ¿sabes? Un cuento, un libro, una Sí, es historieta, otro tipo de un cómic, diversión, claro. total. Eh, es que es con él. O sea, es con él, Claro. punto. O sea, más nadie. Bueno, genial. Me parece excelente. Bueno, creo que así concluye esta primera entrevista como escritor que te están haciendo en tu vida, Manuel, y te la estoy haciendo yo, no jodas. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta a ti. Rapidita. No, eso queda para otro podcast. No, pero mentira. rapidita chill, rapidita Dale, chill. dale. ¿Qué se sintió ser el entrevistador? Mi primer entrevistador. Coño, un lujo y un honor. ¿Qué te digo? Eso. No, fue divertida la experiencia. Nunca había sido periodista en mi vida. Es divertido hacerlo. Te voy a decir algo. Entrevistar personas. Qué, Cuéntame. qué interesante es cultura etílica, ¿no? Viste, chamo, o sea, de repente sale un tema nuevo de la nada y random, así, no sé, es depende del nivel de pega que haya. Exacto. En este momento, coño, andamos creativos, marico, porque hay alcohol y verga. Estoy Chamo, correcto. Me encanta, me un encanta. tema. Me encanta. Bueno, buenísimo. ¿Qué te pareció a ti la entrevista? Me pareció muy ¿Está buena. bien? ¿Está mal? En mi vida me habían entrevistado para nada. Bueno, chamo, échale bola. Entonces estuvo interesante. Espero que a la gente le haya gustado porque mis respuestas fueron bastante... Intenté ser bastante extenso para que no quedara así como que no dijo tal y, coño, un poquito inteligente, pero tampoco, ¿no? Bueno, y yo traté también de hacer unas preguntas coño, un poquito más interesantes. Claro, Más allá de tipo, y cuéntame, ¿cuál es el filtro de TikTok que más te gusta? O sea, no. Intenté hacer cosas así más o menos, coño, inteligentes, pues. claro. Creo que así concluye esta entrevista, ¿no? La primera entrevista que hacemos en este podcast. Coño, sí. Y sobre ti. Sobre Sobre mí. ti como tu faceta de escritor.
Bueno, Bueno. así concluye este episodio. Les ha hablado Marco Losky, mal.arte en Instagram, entrevistando a Manuel Alzuru, @Ikeman. @Ikeman. Exacto. Recuerden que tenemos canal de YouTube. Pueden seguirnos como Cultura Etílica y nuestro Instagram es Cultura Etílica. Así concluye este episodio. Hasta luego. Hasta luego.